RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Saludos amigos. Una nueva semana donde no faltan los acontecimientos que nos hacen pensar en nuestro país y la necesidad de hacer algo grande, importante para que el caos no avance, la inseguridad y también problemas como el funcionamiento de un Estado que todos esperamos que sea mejor. Y para ello hemos invitado a una especialista, una doctora en Derecho, que ocupó un cargo importante, fue presidenta de Servir, la institución que tiene que ver precisamente con la carrera pública. Doctora Boyer, muy buenas noches y bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Pedro. Muy buenas noches a todos los televidentes. El 5 de abril del año 92 hubo un punto de quiebre. Se hizo un gran esfuerzo por estabilizar la economía a un costo social muy alto, pero se hizo. Y el país se reactivó en su economía, recuperó el equilibrio fiscal, pero nos olvidamos de reconstruir las instituciones. Estamos hablando desde el año 92, miren cuántos años ha pasado, 2025, y todavía no tenemos carrera pública. ¿Qué señales de esperanza hay de que los primeros de la clase deben estar en las funciones de gobierno del país? Esperanza. Yo diría que se necesita muchísima voluntad política para que eso ocurra, ¿no? Porque si bien es cierto, tenemos una reforma del 2013 que está exiguamente implementada, los recursos han sido escasos para su implementación, sistemáticamente disminuidos, y claro, y tienes un Congreso legislando contra reforma, y tienes un Ejecutivo que no la apoya, ¿no? Entonces eso es difícil, en ese sentido es difícil, pero definitivamente es imprescindible que nuestro país cuente con una carrera pública digna para los servidores públicos y sobre todo que los profesionalice y que permita que haya jóvenes, nuevos talentos que puedan ingresar al Estado, ¿no? ¿Hay alguna institución del Poder Ejecutivo donde la mayor parte de sus funcionarios respondan a un ingreso transparente y a ascensos y promociones predecibles y transparentes? No te lo podría enunciar con nombre y apellido, pero puedo dar fe que en el tiempo que estuve a cargo de Servir, que tuve el honor de estar en la presidencia de Servir, sí habían instituciones públicas que querían hacerlo bien, incluso algunos gobiernos regionales, ¿no? Y que promovían concursos meritocráticos. ¿Por qué es importante eso? ¿Qué se logra cuando una persona por méritos, por esfuerzo, por haberse sacado la mugre estudiando y salir adelante, ser competitiva, demostrar que está capacitada para desarrollar determinadas funciones y que responde a valores y a ciencia y conocimiento? ¿Por qué eso es importante frente a escoger al amigo, por decirlo lo más benigno posible? Porque son los mejores servidores públicos, logra que el Estado esté en condiciones de prestar servicios a la población y servicios de calidad. Existen estudios, un par de papers al menos, de Chile, del segmento directivo, la denominada alta dirección pública, donde se demuestra con data y evidencia cómo es que directivos públicos seleccionados meritocráticamente, específicamente en los casos de directores de hospitales y directores de colegios, de instituciones educativas, cómo lograron hacer un cambio significativo con indicadores, claro, básicos, por ejemplo, ¿no? En el caso de hospitales, lograron disminuir el tiempo de espera en las salas de urgencia. Lograron, por ejemplo, disminuir el tiempo de espera para que las personas puedan acceder a un centro de operaciones, ¿no? a un quirófano, perdón, ¿no? Mejorar la calidad de los médicos, ¿no? Y eso está documentado.
Entonces, decir que la meritocracia permite que el Estado preste buenos servicios, e incluso que los preste, no es perogrullo, es una realidad en muchos países donde esta rige inexorablemente. ¿Cómo se cubre hoy en un ministerio las necesidades de profesionales? Es variado, ¿no? O sea, digamos, sí es cierto que hay algunos concursos públicos, que creo que debería ser la regla, pero también nuestra normativa dice que es posible la designación directa o la designación por confianza. Pero allí la clave es que por lo menos quien llega por confianza sea una persona que reúna los requisitos para el cargo, ¿no? O sea, pues si va a ser el director de infraestructura, bueno, vayámonos a un gobierno regional, si va a ser un director de infraestructura, que por lo menos tenga experiencia en obras públicas, en el sector público, ¿no? Entonces hay toda una serie de requisitos que están en las normas, en la 314-19 es una de ellas, y que por lo menos eso debe reunir las personas que entran por confianza. ¿Cuántos tipos de contratación hay en la administración pública? A ver, yo te diría que hay aproximadamente unos 17. 17 formas. Sí, lo que pasa es que tienes las carreras especiales y tienes los regímenes generales, los llamados generales, donde está 276, 728, CAS, ¿no? Y tienes pues los contratos que son tipo locación, pero no llegan a ser locación por una ley específica, ¿no? Como son los fondos del Fondo de Apoyo Gerencial y los de personal altamente calificado. De la vieja carrera pública quedan muy pocos y son funciones muy básicas, ¿es verdad? La vieja carrera pública es el 276, que es una carrera de 1984, que es preconstitucional incluso, y ahora mismo son el sector minoritario. El sector más amplio son los llamados CAS. Así es. A quienes por normas legales se les ha dado beneficios sociales. No solamente eso, sino que el CAS recuerda que nace como como contratos temporales, un poco para poder paliar los nocivos efectos de las locaciones de servicio, ¿no? O sea, contratos temporales, es decir, hasta por un año dentro del ejercicio fiscal, con la posibilidad de renovar, pero contratos temporales, ¿no? Eso mientras se aprobaba una gran reforma, una carrera para que esos servidores pudieran ir pasando progresivamente. Entonces ahora, a partir del 2022, si mi memoria no me falla, los CAS se convirtieron en un contrato a tiempo indeterminado. ¿Qué porcentaje del total de trabajadores del Estado son CAS? En este momento no tengo las cifras a mano, pero yo estimado, me atrevería a decir que hay un 35, 40, cerca del 40%. Lo que pasa es que, o sea, digamos, el grueso son las carreras especiales, o sea, profesores, militares, fuerzas armadas, fuerzas policiales, personal asistencial de salud, médicos, ¿no? Ese es el grueso, las carreras especiales, ¿no? Y dentro de lo general, el CAS ocupa un lugar preponderante, dentro de los que no son carreras especiales, ¿no? ¿Y cuál es el nuevo CAS? Las órdenes de servicio. Bueno, las órdenes de servicio siempre han estado allí, ¿no? Permanentemente se ha buscado prohibirlas, ¿no? Porque creo que, digamos, ahí hay varios problemas, ¿no? Pero por orden de servicio puedes contratar a un profesional altamente calificado, pero también puedes contratar a una persona que lleva y trae papeles. Lo que pasa es que ahí tenemos que diferenciar dos planos. Uno que es la locación, la que se encuentra digamos, por contratos civiles. Es decir, tú te contratan para hacer un producto, un informe o un servicio, ¿no? Ayudar a mantener las fotocopiadoras, ¿no? Y haces el servicio, entregas el producto y te vas. Ese es el locador jurídicamente hablando, ¿no? Entonces, y ahí tienes matices. Tienes estos contratos que son del Fondo de Apoyo Gerencial, PNUD, de Naciones Unidas, y tienes un contrato que se llama de personal altamente calificado, PAC, ¿no? que por ley fueron creados tipo locaciones, pero básicamente para burlar pues los topes remunerativos, ¿no? Si el tope es 15.600, por estos contratos puedes pagarles, por ejemplo, por el PAC puedes pagar hasta 25.000 soles a una persona, ¿no? Pero bueno, eres un paliativo. Entonces, solamente eso para poder diferenciarlo, ¿no? Y tenemos uno tercero, que son los contratos de locación desnaturalizados, es decir, que se utiliza pues el contrato civil de locación
para pagar a una persona que está a tiempo en el Estado, haciendo funciones públicas, ¿no? Que no debería, porque debería estar en alguno de los regímenes. ¿Y cuál es la diferencia entre FAJ y PAC? Ambos son por Naciones Unidas, el tema es el monto. Pero creo que lo que no hay que perder de vista allí, querido Pedro, es que es el tema de fondo, ¿no? Es como Estado estamos claudicando a la necesaria carrera pública, ¿no? A la necesidad de tener una carrera pública solvente, sólida, que permita no solamente movilidad, ascenso, que permita que los servidores públicos tengan mejores desafíos, derechos, pero al mismo tiempo una carrera pública con evaluación, para que también los servidores públicos sean retados y que también pues rindan cuentas por el trabajo que hacen, ¿no? Hace pocas horas han nombrado directora de una institución que tiene que ver con la música a una bióloga. ¿Será que tiene escondido un especial talento por la música o es un despropósito? Yo no le diría despropósito en términos generales, porque lo que pasa en nuestro Estado, todos los que hemos tenido experiencia en el sector público, tú también has tenido amplia experiencia, sabemos que a veces hay personas pues, que pueden haber cursado biología, ciencias médicas, y luego tienen pues, un posgrado en gestión pública, ¿no? Han trabajado en el Estado, y puede ser que entre experiencia, entre estudios de segunda especialidad o posgrado, puede ser que estén dentro del perfil. Entonces yo no lo diría así de forma general, tajantemente, no. Pero sí suena un poco exótico. Habría que mirar bien cuáles son todas las credenciales de esta persona que ha sido designada como directora de la Escuela de Música. Porque también he visto personas sobrecalificadas. Por ahí hubo un ingeniero en temas nucleares, incluso con doctorado, un ministerio que no tenía que ver con su especialidad y tampoco se logra una gestión eficiente porque la sobrecalificación también puede no ser lo que se busca ni lo que se necesita. Yo creo que ahí es clave lo que se llama perfil, esta suerte de conocimientos, habilidades, experiencia que se debe tener para un cargo. Y te pongo un ejemplo para que se pueda entender mejor. Un gran médico no necesariamente es un buen director de hospital. Puede ser un excelente cirujano, ¿no? El médico más querido por todos por su nivel de asertividad, pero quizá no tiene idea cómo se gestiona personal o cómo se contrata, cómo se compra, ¿no? Para ser director de hospital tienes que tener idea de cómo comprar, ¿no? Entonces, instrumental médico, atender, gestionar personal, gestionar enfermeras, gestionar quirófanos, o sea, tienes que ser como un gerente, ¿no? Entonces, claro, nadie duda que esta persona tenga los conocimientos médicos necesarios, pero no tiene experiencia gestionando ni dirigiendo en el sector público, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí tenemos que ver qué cosas se necesita y sobre esa base es que se construyen los perfiles, ¿no? Entonces, si queremos un director de hospital competente, no solamente vamos a tener que exigirle o pedirle conocimientos médicos, sino que también que tenga experiencia en gerencia pública, ¿no? Porque un hospital además gestiona diariamente y tiene que hacerlo con mucha rapidez, ¿no? Pero a propósito de todos estos afanes de querer integrarnos a la OCDE, como lo ha hecho México, Colombia y Chile, ¿hay algún indicador de cómo estamos como administración pública? ¿Qué tan mal estamos en procedimientos predecibles, en garantía de buen servicio al ciudadano, en cumplimiento de plazos, en personal calificado? ¿Qué tan mal estamos? ¿Hay diagnósticos definidos? Mira, hubo una primera línea base del 2016 que hizo la propia OCDE a través del informe de gobernanza pública, donde, digamos, ahí todavía se estaba pues, en los inicios de recién aprobada la reforma, ¿no? Y que todo pintaba muy bien. Digamos, la OCDE felicitó al Estado peruano por tener esos avances normativos, ¿no? Pero claro, durante mi gestión pedimos al BID para que nos pudiese ayudar con un informe sobre el estado del servicio civil en el Perú hacia el 2022, sí, aproximadamente, 2023 salió el informe. Y
Y claro, los resultados no fueron muy auspiciosos, ¿no? Por obvias razones, ¿no? ¿Cuáles Pero fueron los resultados? Los resultados es que el nivel de implementación había sido muy exiguo, ¿no? Para todas las expectativas que se tenía. Entonces, y es un informe interesante porque nos damos, y algunos de mis asesores me decían, no lo hagas, porque ya sabes que va a salir más o menos. ¿Qué porcentaje de funcionarios de decisión han pasado por servir en todo el Estado? Hace poco, el año pasado o hace 2 años y medio, empezaron a pasar los gerentes regionales, los gerentes municipales. ¿Pero qué porcentaje? ¿Es cierto que es menos del 5%? Sí. Leí en un informe que hablaban de un poquito más de 3%, es decir, casi nada. Sí, es demasiado exiguo. Entonces, allí... O sea, alguien nos ha contado una milonga, si cabe el concepto de esta canción argentina que dicen que es para mecer a las personas, ¿no? Utilizan esa metáfora, ¿no? O sea, alguien habló de servir, el gran esfuerzo de reforma del Estado, pero el compromiso político, la voluntad política ha sido chiquitita. Sí, no ha sido sostenible. Arrancó con mucha, pero luego se ha ido desinflando en el camino. Y una reforma de estas características necesita mucha voluntad política para que pueda sacarse adelante. Y no solamente eso, sino alineamiento. O sea, como te decía hace un momento, ¿no? Tú quieres construir carrera, quieres tener a la gente dentro de la carrera. Y de pronto, en lugar de acelerar el tránsito, conviertes a los servidores CAS en personal a tiempo indeterminado. Lo conviertes en un régimen más, ¿no? Entonces, claro, o sea, con todo el respeto, o sea, los CAS, por supuesto que tienen derechos que tienen que ser reconocidos, pero el tema no iba por convertirlos a personal a tiempo indeterminado, sino iba por cómo promover que pasen al nuevo régimen y que pueda haber una carrera pública. Ahora el CAS en este momento, por ejemplo, o sea, tú entras a una plaza CAS y vas a estar ahí de por vida, porque no tiene carrera, no tiene beneficios, están haciendo reglamento para poder en la práctica ya convertirlo en un nuevo régimen. ¿Y qué queda para el nuevo régimen del servicio civil? O sea, somos un Estado precario. Tenemos que pelear porque ya sea que sea la ley del servicio civil o ya sea porque se emprenda algún otro tipo de mecanismo, pero yo creo que tenemos que pelear por una carrera pública digna, porque si no, vamos a seguir teniendo lo que tenemos hasta el momento, que es los buenos servidores públicos hacen lo que pueden, pero necesitan sistemas de gestión que los pueda ayudar a que los servicios que el Estado presta mejoren. Hablemos de tareas básicas, la educación. Recuerdo haber leído un informe antiguo, el porcentaje era gigantesco de personas que ocupaban plaza de docente, pero que no tenían, de acuerdo a los estudios, actitud para ser docente, vocación para ser docente, estaban en el lugar equivocado. Eso se ha actualizado con el tiempo, todavía tenemos un porcentaje importante de personas que ocupan una plaza de docente, pero no deberían ser docentes, podrían estar en otra área de trabajo, ¿es así? ¿O eso ya ha sido superado? Yo creo que hemos retrocedido. Y lo digo con tristeza, decepción e incluso con rabia, porque, digamos, se comenzaron a hacer conquistas, bueno, en la época del exministro Saavedra, bueno, que venía incluso de su predecesora, Patricia Salas, y luego creo que Marilu Marces, bueno, ahí se han intentado mantener a flote el tema por un tiempo. Ese esfuerzo quedó suspendido en el tiempo. Pero recuerda que toda esta reforma implicaba que haya mejoras en las remuneraciones de los docentes, que actualicen sus títulos, que tengan título, que sean evaluados, que eso era súper importante. Pero todo eso se ha ido cayendo, no solamente porque las evaluaciones no se han dado o porque las capacitaciones quedaron un poco a medias tintas, que era parte del ciclo, ¿no? O sea, digamos, si te voy a evaluar, bueno, ayúdame a actualizarme, ¿no? Si me vas a evaluar, ayúdame a actualizarme como Estado, ¿no? Si me exiges título y me exiges incluso que haga estudios de especialización, págame mejor, ¿no? Todo es un ciclo, ¿no? Todo es un circuito. Pero claro, estas leyes que incorporan directamente a profesoras que habían jalado las evaluaciones, que no tienen título, ¿no? Creo que ha sido el peor paso atrás que hemos dado en los últimos tiempos, ¿no? O sea, en educación, jalados. Una tarea tan importante donde está
el proceso de formación y capacitación del futuro del país? Yo creo que hay profesores con los cuales y profesoras a las que frente a quienes hay que quitarnos el sombrero por el súper trabajo que hacen y nos merecen todo nuestro respeto, pero definitivamente debe ser muy desmotivante tener por compañerito de carpeta o compañerita de carpeta a alguien que ha sido incorporada por una norma a pesar de haber quedado desaprobada, no tener título, ¿no? Entonces debe ser bastante desmotivador, ¿no? Pero sí creo que es imprescindible que se retome la senda de reforma que se empezó en educación, porque el país lo necesita. ¿Cuántos años han pasado desde el señor Saavedra? Como te digo, creo que han habido ministros, incluso Flor Pablo, cuando estuvo un corto tiempo, pero Marilu Martes, o sea, que han buscado poder mantener la reforma, pero creo que el paquete de normas que ha venido dando el Congreso de la República también han contribuido o han sido decisivas para que se den estas contramarchas, ¿no? Hablemos de medicina, salud. ¿Qué porcentaje del personal de salud cumple los requisitos y los estándares para dar un servicio de calidad en el que la población pueda sentirse confiada, que está en buenas manos? Mira la pregunta que dura. Esa es una buena pregunta que creo que debería formar parte de la rendición de cuentas que tiene que dar el sector salud, porque, digamos, creo que hasta el momento no ha habido un estudio sólido que permita hacer un levantamiento de perfiles a nivel nacional para poder saber realmente cuáles son las credenciales de los médicos que se encuentran en los hospitales y en las postas médicas, ¿no? Así como del personal asistencial. Nuevamente allí creo que hay de todo, pero lo que sí es claro es que la atención primaria está cada vez pidiendo a gritos un mayor foco para poder mejorar, porque a veces es dramático que cuando se acercan los pacientes a pedir un servicio sean tratados como si les estuvieran haciendo un favor, ¿no? Ahora, otro dato revelador es los sistemas de control son importantes, pero tienen que ir de la mano con los sistemas de acceso y promoción y desarrollo del personal. Exacto. ¿Cuántas veces mayor es el presupuesto de la Contraloría frente al presupuesto de Servir? El presupuesto de la Contraloría es superlativo. En este momento no sé a cuántos millones llega, pero tiene oficinas desconcentradas, tiene personal desconcentrado en todo el país. Es importante el rol de la Contraloría, pero también debería haber la otra columna, que es un sistema poderoso de acceso transparente, competitivo, confiable, y también de hoja de ruta, que la gente ascienda no por tarjetazo ni por favor de nadie, sino por mérito. Y que todo esto sea manejado con gobierno digital para que no haya trampitas. Bueno, lo que tengo entendido es que en las entidades públicas se están desvinculando a los personal de los OSIs, de las oficinas de control institucional, teniendo en cuenta la nueva ley de carrera aprobada, que no tengo idea cómo se está implementando en este momento, pero lo que sí tengo clarísimo es que es la importancia de una redefinición clara del rol de Contraloría en relación al control gubernamental, ¿no? Esta suerte tanto del control concurrente, el control preventivo, el control posterior, ¿no? Todo lo que hace para poder salvaguardar los recursos públicos, tiene que ser un control razonable, proporcional, e incluso yo me atrevería a decir que las personas que hacen estos informes de control tendrían que ser susceptibles de responsabilidad por negligencia en las funciones cuando formulan informes acusatorios sin mayores pruebas, cuando, digamos, paralizan obras porque se les tiene que estar pidiendo permiso por cada cosita. Para las adendas se tiene que pedir el visto bueno de la Contraloría, que podemos estar a favor o en contra de las adendas, eso es otro tema, ¿eh? Que estuvo mal planteado el proyecto, también, pero lo que es claro es que si
ese puente no se termina, si ese puente no se refuerza, si esas obras no se hacen, hay gente que puede morir. Entonces, lo que sí creo es que es importante que el control gubernamental esté orientado a cómo el Estado puede estar en condiciones de prestar mejor servicios a la gente. O sea, digamos, independientemente de las responsabilidades, ¿ya? Algo así como evaluación por resultados, es decir, que cada institución tenga metas claras que se van monitoreando y se priorice que se llegue al arco, que se hagan goles, que las instituciones vayan avanzando. Pareciera que en muchas ocasiones el que trabaja más está más expuesto a problemas. Quien toma decisiones arriesgadas puede estar más expuesto a problemas y a veces los reales, los corruptos, corruptas, no. En cambio, el sistema anglosajón prioriza el resultado, entonces obliga al auditor a no quedarse sentado en la tribuna mirando las cosas, sino obliga al auditor a entrar a la cancha, sudar la camiseta y estar constantemente apoyando al capitán del equipo, diciéndole, usted tiene que avanzar hacia el arco, hacia hacer goles. Entonces es un auditor mucho más comprometido con los objetivos de la institución. Yo lo que diría es que la formación de los auditores tendría que pasar porque tengan que hacer pasantías en gobiernos regionales, gobiernos locales, y que puedan ver en vivo y en directo y en la cancha cuáles son los problemas, los nudos gordianos, las faltas de capacidades, a veces las faltas de recursos, a veces sí corrupción, sí, es cierto, eso también tenemos que decirlo, pero hay a veces muchos desafíos y dificultades de gestión que solamente se entienden cuando uno está en la cancha, y creo que tú que también has sido gestor público lo conoces bastante bien, ¿no? Entonces hay muchas cosas que en la teoría del control y los manuales el mundo ideal no necesariamente existe cuando tienes que tomar decisiones sumamente difíciles frente a problemas cotidianos, ¿no? Que eso es administrar, ¿no? Eso es gestionar la cosa pública, ¿no? Si quisiéramos hacer un breve primer resumen de esta conversación, diríamos que la mediocridad prima en nuestra gestión pública. Yo me rehúso a hacer esa afirmación. Yo lo que te diría, porque una afirmación como esa nos conduce a negar la existencia de servidores públicos y servidoras públicas. Que los hay, pero cada vez son menos, ¿no? Sudan la camiseta, que se arriesgan. Pero son cada vez menos, ¿no? Yo creo que sí, pero por varias razones. Una de ellas es que cada vez hay menos confianza en quien está arriba. En el director, o sea, ponemos en los que se están designando como jefes. O sea, si tú eres un buen servidor público, pero van a forzarte a firmar cosas que no deberías firmar, entonces, ¿sabes qué? Muchas gracias, acá está tu cargo, yo no voy a ir preso por ti, ¿no? Entonces, y está ocurriendo una huida de mucho talento del sector público, ¿no? Entonces, sí creo que recuperar ese talento va a ser un trabajo que ojalá que algún político, cuando hayan elecciones, eso se ponga en la agenda, eso tiene que estar en la agenda, porque sin servidores públicos talentosos que hagan las políticas de Estado y la conviertan en realidades, no vamos a avanzar como país. Francia tiene una escuela nacional de administración pública donde pasan los gobernantes de izquierda y de derecha. Algo que me impresionó a mí fue ver que puede ganar la izquierda o puede ganar la derecha, pero mantienen códigos de respeto a la cultura corporativa, a la cultura institucional del Estado. Es decir, las ideologías pueden tener matices diversos, pero hay un código común de respeto a la meritocracia, de respeto a los procedimientos, a la transparencia y el no ser deshonesto con los ciudadanos que te eligen. Ese mensaje ¿tiene algún significado hoy en el Perú? ¿Estamos frente a un daño muy grande a las instituciones? Creo que sí. O sea, digamos, creo que el daño que se está haciendo a las instituciones públicas, espero que no sea un daño irreversible. Porque, digamos, a veces yo le explico esto en términos de cultura institucional, ¿no? Si tú te puedes ver tentado a
agarrar una cosa o hacer algo deshonesto, si tú sabes que vas a recibir un castigo, si tú sabes que el de arriba no te va a pasar una, ¿no? Porque es súper recto, porque te va a llamar al orden, te va a amonestar, te va a mandar al disciplinario. Entonces tú te la piensas. Eso se llama cultura organizacional, ¿ya? Entonces, las culturas organizacionales, y eso hay estudios de la OCDE donde lo podemos ver, cuando las culturas organizacionales son éticas y promueven la integridad, eso genera un efecto cascada que se convierte en una suerte de... Son como pesos y contrapesos internos para que los servidores públicos sean honestos, ¿ya? No roben, ¿no? Entonces, pero si desde arriba tienes no solamente personas que se hacen de la vista gorda, sino que además te conducen hacia ello, entonces la organización pública se convierte en un caldo de cultivo para la corrupción, ¿no? Para que si hay un concurso público, está por salir el resultado, alguien te diga, oye, mira, ya se va a dar la buena pro, ¿cuánto es? Si no, declaro nulo todo, no va a ganar nadie y te encontraré algo en tu expediente para que no ganes, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, que es la microcorrupción, que creo que ahora mismo tenemos la miseria de tenerla muy, muy extendida, creo que es parte de lo que tenemos que también combatir. O sea, carrera pública, yo creo que es carrera pública y la promoción de políticas de integridad en el Estado, porque si no, nuestros servicios y lo mínimo que tendríamos que tener, policías en la calle, prestando servicios de seguridad al ciudadano, ¿no? Que si te roban, te ayuden, no que te manden a hacer 1000 papeles antes de ayudarte. Entonces, todo eso tiene que tener un liderazgo político claro, porque si no cada vez me siento un poquito más escéptica de qué es lo que podría pasar, ¿no? Yaneiry, muchísimas gracias por estos minutos tan importantes de reflexión. Lo que resalto es tu compromiso y el hecho de que no es solo una esperanza que marcó el inicio de esta conversación, sino hay en la historia del Perú, Basadre, González Prada, Ricardo Palma fueron funcionarios públicos. O sea, sí tenemos gente que salió con las manos limpias y entregó alma, corazón y vida por servir al Perú. Pero esto no podemos abandonarlo, ¿no? No, tiene que estar en la agenda política, tiene que volver a la agenda política una carrera, atracción de talento joven, la posibilidad de que hayan mecanismos de control contra la corrupción y de integridad que sean eficaces, pero sobre todo tener muchísima claridad que podemos tener buenas leyes, podemos tener a la OCDE aquí en pleno, alabándonos, pero si no hay personas que hagan realidad esas políticas de Estado, que conviertan las necesidades en atención por parte de la propia administración pública, ¿no? Entonces estamos en nada. Necesitamos que eso vuelva al debate político, al debate público, y que lo demandemos de nuestros líderes políticos y sobre todo de los que están por venir. Muchas gracias, Yaneiry, y hasta muy pronto. Muchas gracias, Pedro. Un placer. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.